Vamos a la palabra, así puestos de pie, mientras que los hermanos, los niños, los jóvenes, los maestros van a sus clases. Usted agarre la palabra. Hemos adorado al Señor, es muy hermosas las alabanzas, pero vamos a adorarle con este tiempo de la exposición de la palabra. Hechos, capítulo 1. Sabe que esa es nuestra cita cada domingo. Hechos, capítulo 1. Y voy a darle lectura del verso 1 al verso 8. Y usted va a decir, hermano, esto ya lo leímos. Vamos a volverlo a leer. Al final del libro de Hechos usted sabe memorizar la escritura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos meditar en estos pasajes bíblicos y ir entendiendo el desarrollo del nacimiento y la expansión no solo de la iglesia, sino del mensaje del evangelio. Síguenos instruyendo a través de tu palabra para poder comprender no solo la escritura, sino comprender esa gran comisión. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento. Nos hemos quedado en el verso 7, la semana pasada, y hoy queremos enfatizar. Obviamente nos toca el verso 8, pero hacer un énfasis en este versículo, porque este pasaje, hermanos, es todo el propósito de toda esta carta. El verso 8 es prácticamente todo el bosquejo de todo el libro de Hechos, aunque usted no lo ve, no lo entienda, pero este verso 8 es el meollo del asunto de todo el libro de Hechos. ¿Ok? Es sumamente importante. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Recuerde que Lucas menciona en los primeros pasajes que daba mandamientos a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿verdad que sí? Uno de los mandamientos está en este verso 8. Ahora, vamos a leer nuevamente el verso 8 para ir desarrollando la predicación. Lucas dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí ve el plan de Dios con el libro de Hechos? El verso 8 bosqueja todo el propósito del libro de los Hechos. Ahora, vamos a empezar con esta primer palabra, que la primera es pero. Este pero es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque va juntamente con el mismo pensamiento del texto previo. No se le olvide el contexto. Recordemos que los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la pregunta?
después de que les da mandamientos y les da el orden, ¿qué van a hacer? Recuerde que les dijo que Juan el Bautista bautizó y el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento y el enfoque era dirigir los corazones, enderezar los corazones, el pensamiento del hombre hacia Cristo, preparar el terreno. Una vez viniendo Cristo, lo aceptarían como su Mesías. Ahora ellos tienen una nueva misión con un nuevo mensajero, que son los apóstoles. Entonces Cristo los viene preparando por 40 días y hablándoles acerca del reino. Ahora, le resalto una pregunta, y la pregunta de los apóstoles es: Señor, ¿basta restaurar el reino a Israel en este tiempo preciso de ellos? ¿Y qué le responde Cristo? Cristo les dice: a ustedes no. No les voy a dar el tiempo. Note que no les niega el establecimiento, la restauración del reino de Israel, ¿verdad que no se lo niega? ¿De qué los priva? Del tiempo, ¿verdad? Entonces ellos le preguntan que si Israel o el reino de Israel sería restaurado. Y analizamos que Cristo no les negó el establecimiento del reino, pero sí los privó de cuándo sería restaurado. Por eso este pero es muy importante para que ellos puedan cumplir su misión. Recuerde, ¿para qué querían ellos el reino ahora ya? Porque con un reino, en un gobierno se necesita ¿quién? A un rey. ¿Ese rey quién es? Jesús. Los apóstoles con Jesús iban a cumplir su misión, ¿verdad que sí? Entonces, ahora lo que no van a entender ellos, o lo que no entienden es que, o lo van a entender en un futuro cercano, que a partir de recibir el Espíritu, ellos les va a hacer sentido que sí es cierto, no necesitan el reino, no necesitan al rey a la par. ¿Por qué? Porque va a ser suficiente con el Espíritu Santo dentro de ellos para poder ejecutar la misión de Cristo. Eso es lo que Cristo les está preparando a ellos, su mente y su corazón, para que no tengan una visión de un reino, sino tengan la visión de alcanzar a todo el mundo. Ahora, este pensamiento se va a ir desarrollando, hermanos, a través de todo el libro de los Hechos. Hasta este punto, si yo le pregunto a usted, ¿usted cree y piensa que los apóstoles saben panorámicamente el plan de Dios? No lo saben. La iglesia va a nacer, como hemos dicho, en Hechos 2, pero no está establecida. Va a durar tiempos, años, para que Pedro y los apóstoles se den cuenta que la salvación no solo es para ellos, sino es un plan que Dios quiere alcanzar a todo el mundo. Ese es el desarrollo, cómo se va expandiendo el mensaje de Cristo, ¿no? Entonces, este pero es muy importante, porque es como si les dijera: no les voy a dar el tiempo, no les voy a decir, pero sí les voy a dar. O sea, no les voy a dar el reino para cumplir su misión, pero sí van a recibir algo para que hagan su misión. ¿Sí? ¿Sí entiende por qué es tan importante este pero? Vamos a leerlo nuevamente. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Una vez que se cumpla esto, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, recibirían el ¿qué, hermanos? Poder. Ahora la pregunta, ¿qué clase de poder, hermanos? ¿Qué clase de poder iban a recibir los apóstoles? Porque ellos no entendían. Recuerde, usted y yo sí lo entendemos porque lo vemos panorámicamente, vemos el pasado, el presente y lo que va a pasar en un futuro. Usted y yo tenemos ¿el qué? Tenemos lo que ellos no tenían, toda la revelación. Por eso, la mente de Pedro y los apóstoles era muy limitada al tiempo de ellos. Pero usted y yo podemos ver tiempo pasado, presente y un futuro, ¿verdad que sí? Entonces, quiero que note cómo va a progresar el mensaje y este plan. Ellos no entienden, ¿verdad? ¿De qué poder está hablando Cristo Jesús? Ese poder va a ser suficiente para cumplir su misión, para desenfocarse
de ese reino establecido ahora. ¿Ok? Entonces, los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, recibirían poder. ¿Qué clase de poder? Bueno, la palabra poder en el idioma griego significa poder milagroso. Y este poder milagroso no proviene de un poder o fuerza humana, sino proviene ¿de quién? De Dios. Ahora los apóstoles van a recibir un poder que es milagroso y que proviene de Dios. Entonces ellos van a poder hacer cosas milagrosas por medio del poder de Dios. No por ellos, sino por el poder que van a recibir. ¿Qué más significa? Fuerza. Por ejemplo, usted tiene fuerzas, pero todos nos agotamos, ¿verdad que sí? ¿En quién recobramos fuerzas? En el Señor. Entonces, los apóstoles van a trabajar. Y en el momento que ellos estén, o se sobreentiende que se cansen, no se van a cansar, van a tener fuerza por ese poder milagroso que recibirán de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Es poder milagroso, fuerza, habilidad. Van a recibir una habilidad. Van a tener ahora valentía y fortaleza. Valentía y fortaleza. ¿Qué es lo contrario a valentía? Cobardía. Fortaleza, debilidad. Entonces, si usted traza una línea, el antes y el después, que lo vamos a hacer ahorita, de los apóstoles, los discípulos, usted va a ver un cambio abismal a partir de recibir este poder. ¿Verdad que sí? Y así en usted y en mí también. Ahora, no se le olvide que ellos van a establecer, o empieza el nacimiento de la iglesia y todo se va a ir estableciendo poco a poco. El problema está en adoptar estos pasajes y aplicarlo hoy en día como la misma práctica. En el sentido de que tengo poder y voy a sanar, voy a hacer esto. No, no está hablando de esa clase de poder, hermanos. Este poder es comisionado a ellos porque ellos tendrán la tarea de alcanzar ¿a dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y lo último. Tal como Cristo se los ordenó, así se ejecutó el plan. ¿Ok? También la palabra poder usa el término que proviene de la palabra dinamita, es decir, un poder destructivo. Entonces, de ahí se deriva la palabra también dinamita, poder, algo explosivo. Entonces, los apóstoles tendrán un poder explosivo. Van a derrumbar ¿el qué? Esas fortalezas del enemigo. Ahora van a tener fuerza, fortaleza para poder, valentía para poder predicar el evangelio, ¿no? Para cumplir la misión de Cristo. Ya no necesitan el reino y el rey a la par. Ahora tendrán ese poder. ¿Sí entiende por qué ese pero es muy importante? Entonces, ese poder que ellos recibirán en el día de Pentecostés, que recuerde que iban a ser aproximadamente 10 días a partir de que Cristo ascienda al cielo, en este suceso, 10 días después iban a recibir ese poder. Y ese poder era el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, y eso iba a pasar en el día de Pentecostés. Ahora, ese poder les ayudará a cumplir la misión que Cristo les ha encomendado, como les he mencionado, ¿no? Entonces, Cristo quiere desviar el enfoque de un reino establecido a Israel a una misión bajo el poder de Dios y no de ellos mismos, sino, sin ese poder los apóstoles no hubieran logrado el objetivo, créame. Si yo le pregunto a usted, ¿se ve su vida o cómo sería su vida sin el Espíritu Santo? Sería como una ciudad sin semáforos. Literal. Todo el mundo chocando, todo el mundo en la anarquía. No habría un control. El Espíritu de Dios vive y mora dentro de usted para que sea controlado. Y para allá vamos a apuntar el mensaje. ¿Ok? Hoy se malinterpreta y se manipula
este pasaje, este de muchos. Pero hoy en día se manipula este pasaje para aparentar ser muy bíblicos o extra bíblicos y querer o pensar tener poderes sobrenaturales. No. El recibir el Espíritu Santo no es recibir poderes místicos como muchos pretenden enseñar hoy en día, ¿verdad? ¿Qué se enseña hoy en día? Que si no hablas en lenguas es porque no tienes. Y si no tienes el Espíritu Santo, no hablas en lenguas, no tienes esa unción. De repente sale otro que tiene una doble unción, una triple unción. Hermanos, no se puede manipular estos pasajes como algo místico. Yo tengo un poder y tengo el poder de sanar. Tengo un poder y tengo el poder de profetizar. ¿Eso es lo que la Biblia nos enseña? No. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que toman este texto y dicen, ay, es para la iglesia. Lo aplican. Y dicen, ven, está en la Biblia. No, hermanos, no podemos desordenar el orden que Dios va a establecer, que es progresivo, ¿no? Entonces, esto era para los apóstoles, para que ellos tendieran el fundamento, para que después usted y yo edifiquemos sobre ese fundamento. ¿Ok? Hoy vemos que a profetas, apóstoles, vemos que hacen milagros, aparentes milagros, que se hablan lenguas, y todos se lo atribuyen a versos como Hechos 1:8, diciendo que es un poder recibido por Dios. ¿Y qué hace la ovejita? Lo cree. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también hace milagros, persuade a las personas, engaña a las personas. Entonces hay ovejitas que son sinceras y van tras de estas mentiras. No estamos aquí para destapar las mentiras, estamos aquí para manifestar la verdad y usted crea la verdad y se rija por la verdad. ¿Ok? En realidad, al ser investidos, o más bien dicho, llenos del Espíritu Santo, eso los convierte en testigos fieles. ¿Sí escuchó bien? Al momento que los apóstoles sean llenos del Espíritu Santo, eso automáticamente, ¿en qué los convierte? En testigos, pero no cualquier testigo, sino un testigo fiel. De repente usted va a ser un testigo de Jehová. Yo también soy testigo del Señor. Cuando tocan la puerta, somos testigos nosotros también de Cristo, ¿no? Es un chiste, hermanos. Ellos serán llenos del Espíritu, es decir, ahora serán testigos fieles. Ahora tendrán el ¿qué, hermanos? Valentía. ¿Valentía para qué? Para testificar. Al punto que ellos, los apóstoles, se convertirán en mártires. ¿Qué es un mártir? Uno que está dispuesto a dar su vida por alguien. Ellos, por causa de Cristo, se atreverán a morir por causa de Cristo. ¿Lo vemos antes? No, lo vemos a partir de ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora ellos estarán dispuestos a morir por Cristo. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué responde? Porque aquí vamos a arreglar una controversia que hay. ¿Cuál es la diferencia de Hechos 2, a partir de Hechos 2, a nuestra actualidad? Ellos fueron llenos y usted recibió el Espíritu de Dios. ¿Pero por qué no hacemos lo mismo que ellos? Ahorita vamos a ir a entender eso. Ahora, notemos a los apóstoles antes y después de recibir el Espíritu Santo, para que usted vea la diferencia a partir del tiempo de Pentecostés, que es en Hechos 2. Ahora, vamos a ver el antes sin el Espíritu Santo. ¿Cómo cree que eran los apóstoles? Temerosos, dicen. ¿Qué clase de temerosos? Mire, vemos a Pedro negando a Jesús por miedo de ser arrestado y enjuiciado juntamente con Cristo. ¿Verdad que sí? A un Pedrito, y mire, vamos a ir a la Escritura, un Pedrito muy valiente, como muchas veces nosotros lo decimos. Y usted va a ver de repente pasa a los carteros le pasa, ¿no? Va en casa, y de repente ve un chihuahuita así. ¿Y qué hace el chihuahua por lo normal? Ladra y ladra
y no para de ladrar. ¿Verdad? Y no va a parar de ladrar. Esa cosita pequeña, pero no para de ladrar. Hermanos, así era Pedrito y así hay muchos Pedritos en la iglesia. Que solo ladran, pero no hacen nada. Porque al momento de abrirle la puerta, se asustan. Así estaba Pedrito. ¿En qué sentido lo decimos? Sin el Espíritu vamos a ver un Pedro. No, pero primero muy impetuoso, no, es que voy a hacer esto y aquello. Pero cuando viene el problema, patitas, ¿para qué las quiero? A correr. Mire, vaya conmigo en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y vamos a darle un poquito de contexto de lo que está pasando. Este es el arresto de Jesús. Pero antes de eso estuvieron en el huerto de Getsemaní. Pero antes del Getsemaní estuvieron en la cena del Señor, ¿verdad? Ok. En Marcos capítulo 14, verso 26 al 31, vamos a leerlo. Y ahora Cristo les está diciendo lo que va a pasar. Oiga bien, hermanos. Cristo los está preparando anticipadamente. ¿Para qué? Si yo le digo, mañana viene un huracán, ¿usted qué va a hacer? Se va a preparar, va a huir. Y si yo le digo, Cristo viene mañana, ¿qué va a hacer hoy? Se va a preparar. ¿Cómo? Espiritualmente se va a poner a cuenta. O sea, el principio es prepararse. Cristo anticipadamente les dice qué es lo que va a pasar. ¿Y qué hicieron ellos? Todo lo contrario. Entonces, Cristo les está preparando diciendo, bueno, voy a morir, me van a crucificar, me van a encarcelar, me van a enjuiciar injustamente, etcétera, etcétera. Y ahora note Marcos capítulo 14, verso 26 al 31, y dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis, es decir, tendrán miedo, temor de mí esta noche, porque escrito está. Estaba escrito, ¿verdad? Heriré al pastor, ¿y qué va a pasar con las ovejas? Y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, note, Cristo les está declarando qué iba a pasar. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, así como Brian viene parado así, mire, sí, furioso, así fuerte. Entonces Pedro le dijo, aunque todos escandalicen, ¿qué dijo Pedrito? Yo no, ahí está el perrito ladrando, ¿verdad? Aunque todos te nieguen y todos corran, Pedro, ¿qué dijo? Yo no voy a correr, yo no voy a tener miedo. Pedro no discernió las palabras de Cristo, porque Pedro actuó en sus fuerzas, pero en Hechos 2 ya no van a operar o trabajar en sus fuerzas, sino recibirán un poder, una fuerza sobrenatural. Ya no va a ser una fuerza de Pedro, ahora va a ser una fuerza de Cristo. ¿Ok? ¿Qué verso estamos? Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y les dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y note, todos como, ¿saben cuáles son los bubbleheads? Los que ponen el carro y solo van dando vueltas así, que dicen que sí. Así estaban todos los discípulos. Dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, como diciendo, sí Señor, estamos contigo para todo. Si mueres tú, morimos todos. ¿Eso pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la realidad? Hermanos, la cobardía de no ser lleno del Espíritu Santo es esta. ¿Ok? Ahora brinca hasta el verso 66 de este mismo capítulo. Del verso 66 al 72 vamos a leerlo. Y aquí lo que Cristo le dijo, ¿no? Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote
Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Que respondió él. Mas él, ¿qué hizo? Negó, diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, note, a maldecir y a injuriar: no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Hasta qué punto llegó Pedrito? Sin ser lleno, sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué hizo Pedrito? Qué impotencia, ¿verdad? Pelear en mis fuerzas. En mis fuerzas. La misión que los apóstoles tienen delante no es en sus fuerzas, porque el resultado va a ser este. Usted va a terminar renegando, blasfemando, tirando el nombre por el suelo. Entonces, entienda que sin el Espíritu de Dios dentro de usted es imposible llevar a cabo la misión. ¿Cuál misión tenemos, hermanos? Mateo 28, la gran comisión. Entonces nos vamos acercando, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ellos fueron llenos y cumplieron? ¿Y por qué yo, teniendo el Espíritu, no cumplo? ¿Ok? Vamos acercándonos, ¿no? Téngame paciencia. Vaya a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vaya al verso 56. Ok, note a los discípulos, ok, después del arresto de Jesús. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Qué actitud, ¿no? De cobardía ante el maestro. Y Cristo los prepara, los advierte, mas sin embargo ellos no quisieron prepararse en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Ahora, con la muerte de Jesús, los apóstoles tenían temor de ser perseguidos y arrestados. A pesar de que Cristo les repitió reiteradas veces: es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea sepultado, pero que resucite. Mire conmigo en Juan 20, Juan 20. Juan capítulo 20, verso 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, quiero que note, estando las puertas ¿cómo? Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Note, estaban encerrados y estaban reunidos. El versículo va a decir por qué estaban encerrados y reunidos. ¿Ok? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: ahí viene la paz, paz a vosotros, no tengan miedo. Antes de ser llenos, ¿qué tenían? Miedo. Pero usted dirá:
Aún en Cristo siento miedo. Aún soy, y discúlpeme, se lo tengo que decir directamente, aún soy un cobarde. Aún no tengo valentía de exponer, de predicar la palabra, de llevar la gran comisión. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Ese es el antes. Vamos a ver el después. Ahora vamos a ver unos apóstoles ¿cómo? Cumpliendo ni siquiera lo que por su mente pensaban cumplir. ¿Le ha pasado que usted ha hecho cosas en Cristo sin saber cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Vamos a ver ahorita. Vamos a ver después de recibir el Espíritu Santo. Bueno, en Hechos 2 vemos a ese mismo Pedro con una actitud, o más bien dicho, con un poder sobrenatural, un poder destructivo, predicando el Evangelio, cumpliendo el propósito de ser lleno del Espíritu Santo, que es ser testigo. A partir de Hechos 2, reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, y por esa llenura ahora reciben ese poder. Ese poder los conduce ¿a qué? A predicar. Recuerden, no pasaron muchos días, hermanos. Días anteriores, ¿cómo estaban? Por miedo a los judíos, encerrados. Pero a partir de Pentecostés, lo vemos a Pedrito ¿cómo? Vaya a Hechos 2:14. Rápido, Hechos capítulo 2, verso 14. Hoy sí vemos tanto la naturaleza de Pedro con ese poder de lo sobrenatural. Qué combinación, ¿verdad? Dios quiere usar esa ímpetu suya, pero cuando se le añade el poder sobrenatural de Dios, es esa dinamita. Somos destructivos, hermanos. ¿Okay? Quiero que entiendas ese proceso. Dice Hechos 2:14. Entonces, Pedro, aquel cobarde, aquel miedoso, poniéndose en pie con los 11, ¿qué hizo? Alzó la voz y les habló diciendo, varones, ¿a quiénes? A los que le tenía miedo. Ahora le está hablando directamente a ellos, varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como nosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Ahora Pedrito se levanta a hablar con autoridad, defendiendo lo que es la obra de Cristo. A partir del momento que recibieron el Espíritu Santo, vemos a los apóstoles predicando con valentía, perseverando bajo persecución. El libro de Hechos usted lo va a notar. Ahora entienden la misión de Cristo sin la necesidad de un reino restaurado a Israel. A partir de aquí, ellos se van a dar cuenta, ¿verdad? Ya no va a haber más de cuándo será restaurado el reino. Ya no hay necesidad. Ellos lo van a entender que no hay necesidad de una restauración de un reino. ¿Por qué? Porque con el poder recibido fue suficiente. Ellos recibieron un poder y se dieron cuenta de la capacidad que ellos pueden abarcar con ese poder sobrenatural de lo alto. En Hechos 1:8, vaya a Hechos 1:8, Jesús les declara el propósito de recibir el Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Cristo? El propósito es ser testigos, o es aprovecharse de un poder místico, de presumir que tienes un poder, que eres más que los demás. No, el propósito es ser testigos. Entonces el enfoque principal, como le dije desde un principio del libro de los Hechos, es precisamente ser testigo. Y usted lo va a ver a través de todo el libro de los Hechos. Hechos 1:8, nuevamente. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el enfoque principal.
El ser lleno del Espíritu Santo me convierte en testigo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí, los apóstoles no entendían en su totalidad la misión de Dios de alcanzar a todo el mundo. En Hechos 1:8, ¿verdad que no? Por su mente, no tienen al gentil en cuenta y mucho menos la iglesia no existe o iglesia como establecida. Ellos piensan que solo es a los judíos. ¿Por qué razón? Como le he dicho, ellos no pueden ver al futuro como usted y yo. Usted y yo sí lo vemos panorámicamente, ¿verdad? Por eso los profetas del Antiguo Testamento no miraban lo que usted y yo mirábamos. Daban profecías, vamos a ir a la profecía de Hechos, capítulo 2 de Joel, para que usted entienda ese proceso. Hasta un punto, ciertos puntos, no miraban más allá los profetas, como usted y yo ya miramos de aquí enfrente para atrás, ¿no? Y lo entendíamos en su totalidad. Entonces, hasta aquí los apóstoles no entendían en su totalidad la misión de Dios de alcanzar a todo el mundo. Aquí notamos el desarrollo, la expansión del evangelio hasta llegar a lo último de la tierra, ¿no? Tal como Cristo les encargó la misión a los apóstoles, así se fueron dando las cosas. Así. ¿Por qué? Porque del capítulo 2 al capítulo 7 se predicó en Jerusalén y en Judea. En el capítulo 8 se predicó en Samaria. En el capítulo 9, y hago un paréntesis, porque en el capítulo 9, ¿a quién vemos convertirse? A Pablo, apóstol a los gentiles. ¿Sí ve cómo se va desarrollando? Y a partir del capítulo 10 en adelante se predica hasta lo último de la tierra. Judíos, samaritanos y gentiles. ¿Qué dice Hechos 1:8? Precisamente este mismo proceso se cumple a través de todo Hechos. Entonces, el verso 8 es el bosquejo de toda la carta de Hechos. ¿Para qué propósito? Ser testigo. El problema es que hoy quieren ser testigos como los apóstoles fueron testigos. Ahí está el error. Y no ven el desarrollo, que ya no hay necesidad de poner el fundamento que los apóstoles pusieron. Simplemente usted y yo, ¿qué debemos de hacer? Sobreedificar sobre lo que ellos pusieron. No practicar lo que ellos hicieron. ¿Ellos hacían señales y milagros? Sí. Entonces, como lo ven en Hechos 2, lo aplican a la iglesia y dicen, bueno, ahí está. Es la iglesia no existe. En la mente de Pedro y los apóstoles, no existe, no está. Eso se va a ir, ¿qué? Desarrollando, ¿ok? Espero ya entienda eso. Entonces, el verso 8 bosquejea todo lo que pasó en la historia del establecimiento de la iglesia, ¿verdad? Después, esta misión todavía está en vigor, ¿verdad que sí? Este mismo Hechos 1:8 está en vigor, hermanos. Ahora es nuestra responsabilidad. ¿Sí ve cómo va cambiando? Judíos o ahí en Israel, en Jerusalén, perdón, Judea, Samaria y lo último, judíos, luego samaritanos, judío a los gentiles y por último gentiles, después del fundamento. Después de los gentiles, ¿qué sigue? Nada, somos ustedes y yo. Usted y yo tenemos ¿qué? Las riendas. Ya no hace falta más apóstoles, profetas. No, ya no, olvídese de eso. Ya está el fundamento. Por eso, esta misión que Cristo empezó en Hechos 1, hasta el día de hoy está en vigor. ¿Verdad? Ahora nuestra responsabilidad de alcanzar las almas perdidas es nuestra. Entonces, aquí debería resaltar una pregunta. Si yo recibí el Espíritu Santo, ¿por qué no testifico de Cristo? Aquí viene la aplicación, hermanos. ¿Por qué ellos sí fueron capaces de hacerlo y por qué yo aún no soy capaz de hacerlo?
¿Qué espíritu recibieron? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cuál es la respuesta? Si yo le pregunto a usted, ¿quiere testificar de Cristo? Su respuesta es obvia. Yo lo sé y le creo. Pero usted dice, pero yo no puedo. Y nos limitamos al decir, yo no puedo. Para ser testigos de Cristo, usted deberá ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno o cómo puedo ser lleno, hermanos? ¿Qué es ser lleno del Espíritu o cómo puedo ser lleno del Espíritu? Recuerde que en Hechos 2 ellos fueron llenos. La diferencia, hermanos, es que usted cuando acepta a Cristo recibe el Espíritu de Dios. La llenura es su responsabilidad. No es algo automático como que Dios con una varita mágica, Señor, quiero ser lleno. Ah, ¿quieres ser lleno? Concedido. No. Entonces, ¿qué es ser lleno o cómo puedo ser lleno? Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por Él. ¿Sí escuchó? El ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por Él. Y no es que Dios lo manipulará para hacer su voluntad, no, sino es usted rindiendo su voluntad para cumplir la voluntad de Él. ¿Sí? No es que Dios lo va a controlar y así a fuerza, no le va a imponer, sino usted soltará las riendas, rendirá su voluntad para adoptar y hacer la voluntad de Él. Cuando aplicamos, y lo vamos a aplicar aquí, el principio de la primera mención, podremos sacar conclusiones del significado de una palabra o la práctica de esa palabra. ¿Cuál es el principio de la primera mención? Vamos a ir donde por primera vez se menciona la palabra o la frase llenos del Espíritu Santo. Y cuando vamos a la primera vez, ¿qué vamos a sacar? La definición. Y Dios, usted va a ver que Dios va a mantener su definición a través de toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, en Éxodo capítulo 31, vaya a Éxodo capítulo 31. ¿Estamos? En Éxodo 31, capítulo 31, verso 2 al 11, encontramos la primera vez que una persona fue lleno. ¿Qué es ser lleno? Controlado por el Espíritu Santo. ¿Para qué es ser lleno? ¿De qué sirve que yo sea lleno? ¿Para cumplir qué? Un propósito, una misión. No crea que usted quiera ser lleno, Dios lo quiera llenar para que sea bonito y muy espiritual. No. Al momento de ser lleno, usted va a cumplir la voluntad de Dios, la misión de Dios en su vida. Entonces, ¿por qué no predico? ¿Por qué no anuncio las buenas nuevas? Porque no es que no ha recibido el Espíritu de Dios, porque no es lleno para llevar a cabo esa misión. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 31, 2 al 11, vamos a leer, por primera vez una persona fue llena, controlado para hacer una misión. Me imagino que todos están relacionados más o menos con este acontecimiento, ¿no? Y vamos a leer en Éxodo 31 y dice, o desde el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre ¿a quién? Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y ¿qué? Lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esta es la primera mención, hermanos. Y ahí da el propósito.
para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Para qué fue lleno? Le dio sabiduría para trabajar con estos metales, con madera. Ahora, no solo se queda ahí, vamos a ver el propósito. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí es lo que le mandó, y para eso fue lleno. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios lo llenó a este varón del Espíritu de Dios para hacer una misión. Este varón recibió una sabiduría para hacer el tabernáculo, todos los utensilios. Una misión. Entonces, cuando usted y yo somos llenos, podremos cumplir ¿qué misión? La única misión que Dios nos ha encargado. La gran comisión. No busque otra misión, hermanos. No, una sola tenemos. No es de que, no, es que Dios me quiere para, haga esto, me dio sabiduría para que invente carros. No, no invente. No, una sola misión, eso es todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el fundamento ya está, no hay más, no le busque. Entonces, a través del Antiguo Testamento vemos el propósito de ser llenos y es ser controlados. ¿Usted cree que estos varones, por intelectual, diseñaron todos los utensilios, el tabernáculo, el arca del pacto, todo? No. Tuvieron que ser llenos, controlados para crear algo sobrenatural. Y cuando llegamos al libro de los Hechos, es lo mismo, hermanos. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo, hermanos? Cuando rendimos nuestra voluntad y crucificamos el viejo hombre. Es decir, entre más nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de la presencia de Dios, así seremos controlados por Él. Entonces, ¿por qué no es controlado? Porque usted está lleno de su persona, de su yo. ¿Qué debe de hacer? Vacíese. Niéguese a usted mismo. Tome su cruz y sígale. El objetivo final es hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es el objetivo final. Y llegando a ser testigos de Él. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, fácilmente venceremos el pecado, la tentación, serviremos con amor, predicaremos, perseveraremos sin temor. Pero si yo le digo a usted, vaya y háblele a una persona, ¿usted qué va a decir? Que vaya a otro porque yo no sé. ¿Verdad? Le van a temblar las patitas. Porque no es lleno. Ya tiene el Espíritu Santo, pero usted no ha hecho morir lo terrenal. Usted no quiere vaciarse de usted para que sea Cristo en usted y a través de usted. Cuando usted y yo somos llenos, tenga la certeza que usted va a decir, hablé y no supe cómo lo hice. ¿Por qué? Porque es un poder sobrenatural que usted no sabe cómo fluye, pero sabe que lo hace Dios. Entonces, vacíese de usted y llénese de Él. Amén.
Hechos, capítulo 4, verso 8 al 13. Vamos a dar un ejemplo. Hechos 4, 8 al 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Recuerde que habían sanado, ¿verdad? Y los estaban cuestionando. Dice, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros, mire qué valentía de confrontarlos. Dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Usted se imagina escuchar esto? En este contexto, Pedro no lo hubiera dicho antes. Se hubiera escondido, hubiera tenido miedo. Pero ahora no le importa morir, ser encarcelados. Él más bien, por ser tomado por indigno, le fue un orgullo para él, ¿no? Lo encarcelaron, lo querían enjuiciar y ¿qué dijo? ¡Qué bueno! Porque ahora voy con todo con Cristo. Y note el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, ¿qué hicieron? ¡Wow! Al ser lleno, hermanos, y escuchan a una persona que era antes miedoso, temeroso, pecador, ahora se van a maravillar porque ahora usted es lleno del Espíritu de Dios. Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando usted es lleno, usted es reconocido que es de Jesús. Pero mientras tanto, usted sigue siendo un creyente que ha recibido el Espíritu de Dios, pero que todavía no es lleno. Usted simplemente es una persona que viene, escucha, se sienta y se va. ¿Es salvo? Sí, no tengo la menor duda. Pero si quiere ser testigo de Cristo, deberá ser lleno, controlado. Ya no controle usted su vida, deje que Cristo a través de su Espíritu controle su vida. ¿Cómo lo voy a lograr? Sea sensible, muera su yo, busque del Señor y no busque para usted, para lo suyo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo en un creyente se manifiesta a través de su carácter. ¿Cómo podemos ver una persona llena? A través de su carácter. Mire conmigo Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué hacen? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahora en ese mismo capítulo brinca el verso 22 y 23. Gálatas 5, verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si analizamos, Pedro y los apóstoles, al estar dispuestos a morir, ¿tenían amor a Cristo? A pesar de que iban a morir, ¿tenían gozo? ¿Tenían paz? ¿Tenían paciencia? ¿Tenían esa benignidad, esa bondad al predicar? Claro que sí. ¿Esa fe, esa mansedumbre y esa templanza? Claro que sí. Hermanos, eso es lo que nos falta a nosotros.
Déjeme le digo que el momento que usted empiece a llevar a cabo la misión, la única misión que tenemos, es porque usted está siendo lleno del Espíritu. Los apóstoles, en el verso 8, ¿verdad?, no entienden de este poder. Lo van a entender a partir del capítulo 2. Entonces, nuevamente, el propósito de esta carta, ¿verdad?, es llevar el nuevo mensaje con un nuevo mensajero. No con un reino restaurado, sino con un poder de lo alto. Con ese poder, hasta el día de hoy, la iglesia opera. ¿Necesitamos más? ¿Necesitamos señales, prodigios y milagros? ¿Necesitamos un profeta, un apóstol? Porque ya surgieron nuevos apóstoles. Todos los días surgen, ¿verdad? No hay necesidad, nada de eso. Lo que necesitamos ser llenos, llenos. Amén. Incline su rostro. Vamos a orar. Y hermanos, Pablo menciona y dice, cada día muero. ¿Es difícil vivir una vida cristiana en nuestras fuerzas? Claro que sí. Pero cuando vivimos, peleamos y vencemos en las fuerzas de Cristo, usted fácilmente se va a dar cuenta y va a decir, ¿cómo? ¿Cuándo dejé de hacer esto? ¿Sabe cuál es la respuesta? Es ese poder, es Cristo, su Santo Espíritu dentro de usted. Cuando usted no cambia es porque no quiere ser lleno, no quiere ser controlado, sino usted quiere seguir controlando su vida, su carnalidad. Entonces, muera cada día para poder ser llenos, testigos y poder predicar el Evangelio. ¿Amén? Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias, oh Dios, porque eres bueno. Manifiestas una verdad y el plan tuyo, mi Dios, a través de un pasaje bíblico. Y vamos a ir viendo el desarrollo de ese plan, mi Dios, que hasta el día de hoy está vigente, esa gran misión que empezó con los apóstoles y ahora está en manos de nosotros. Mi Dios, sin tu Santo Espíritu nuestra vida es un caos. Y sin esa llenura no podremos llevar a cabo tu misión. Somos una iglesia pequeña, tenemos altas y bajas, hay débiles y hay fuertes. Ayúdanos, mi Dios, a sobrellevar las cargas unos a los otros y que en un punto nuestra iglesia y las iglesias que te buscan, te aman alrededor del mundo, ese mismo cuerpo tuyo, mi Dios, seamos llenos, controlados para testificar, para cumplir la misión que tienes para cada uno de nosotros. Perdónanos si hasta este punto, mi Dios, hemos sido negligentes y nos hemos negado a hacer tu voluntad. Pero este mismo pasaje y los mismos acontecimientos nos enseñan nuestra incredulidad, porque viendo la misión no la completamos. Pero gracias porque nos exhortas y nos animas a avanzar. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos y ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano.